Tenemos gratas visitas, porque está con nosotros una amiga, Sonia Tesa, periodista, muy querida en nuestra ciudad, que viene trabajando muchos temas y le vamos a pedir ayuda, porque es larga la lista de temas negativos que venimos tratando últimamente. Bueno, aparece uno más que tiene que ver con esto de endurecer las penas por las denuncias falsas. Recordábamos, bueno, la iniciativa tiene que ver con algo que propone la legisladora Carolina Lozada, para empezar a ponernos en tema. Las denuncias falsas como figura aparecen en el Código Penal, ¿no? Y lo que tienen es penas no tan amplias y lo que se está buscando es ampliarla, endurecer esas penas. ¿Cómo estás, Sonia? Bien, bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Bueno, gracias por la invitación. Siempre es muy grato venir a esta radio porque acá hicimos durante años con mis amigas Juana en el Arco, así que cada vez que vengo me emociono un poco y también porque por el nombre de este estudio que es Juan Evaso, gracias por la invitación. Exacto. Me moría de curiosidad antes de entrar en el tema, por saber qué te produce entrar en este estudio, porque son... Sí, fueron años re intensos y re lindos y bueno, un poco de emoción. No me lo hagas, me la haces emocionar, Para eso tenemos... Sí, fue, Florencia Col, Virginia Giacosa, Fernanda Blasco y yo hicimos Juana en el Arco y nos encantó hacerlo. Qué grupete, sí. hermoso. Bueno, que siguen dando vuelta, le damos un poco de respiro, que siguen dando vuelta y siguen siendo grandes colegas, que siguen trabajando cada uno en su ámbito. Florencia va y vuelve, ¿no? Porque está radicada en España. Y bueno, han sido de los lindos proyectos que tuvo nuestra emisora y de los lindos proyectos que hay todavía dando vueltas, Sí, lindos proyectos, nada que ver con los proyectos que hay en el Senado de la Nación y que se encaminan así, muy claramente a tener media sanción en el Senado de la Nación. Este proyecto de Carolina Lozada ya había sido presentado en 2023 y el año pasado perdió estado parlamentario. Es un proyecto muy curioso porque es un proyecto que agrava las penas por falsas denuncias, pero solo en los casos de violencia de género. Los casos está redactado además de una forma muy peculiar porque habla en los casos de género. En el Código Penal argentino no existen los casos de género, existen algunos delitos ya tipificados, por ejemplo el homicidio, agravado por el vínculo o agravado por mediar violencia de género. Ese es el femicidio, en realidad está tipificado como un homicidio agravado por mediar violencia de género. Y es muy curioso, son muchísimas las cosas que tendría para decir, por eso vengo escribiendo notas hace bastante, pero una de esas cuestiones es que es muy curioso que si prospera este proyecto de ley, si este proyecto se convierte en ley, lo que va a pasar es que va a estar más penalizado con más pena que alguien que alguien denuncie un delito que la justicia no comprueba, porque después hablemos de falsas denuncias y todas las denuncias que se dice que son falsas o no se han podido probar, que un abuso sexual simple. Claro. Que el delito de abuso sexual simple va a tener menor pena que el de una falsa denuncia. Y eso tiene un contenido completamente disciplinador, porque quien denuncia, miren, tengo mi teléfono en la mano porque estaba viendo algunas estadísticas. Una de ellas es de una encuesta de victimización que hizo el INDEC, o sea, el organismo de las estadísticas nacional, en el año 2017, o sea, cuando el INDEC ya había sido normalizado. Digo todo esto y de las víctimas de violencia sexual que refirieron en esta encuesta de victimización haber sufrido violencia sexual, el 88% decidió no denunciar y solo el 12% denunció. ¿Y eso por qué? Porque muy contrariamente a lo que se está diciendo, yo me tomé el trabajo, nada grato, de ver la jornada que se hizo el martes 7 de abril en el Senado de la Nación. Muy contrariamente a lo que se está diciendo, tanto para una mujer, para que en general, en un 90 y pico % de los casos, las víctimas de violencia sexual son mujeres o niñas, niños y adolescentes, es mucho más gravoso denunciar que no hacerlo. Y por eso también vemos casos como, voy a usar un ejemplo que es, que es difícil, es escabroso, que es el de Juan Pedro Alear, el diputado de La Libertad Avanza. ¿Por qué él denuncia cuando es un adulto algo que sufrió cuando era un niño? Porque muchas veces, primero,
a una persona le lleva muchos años poder verbalizar, procesar, procesar e incluso darse cuenta de que lo que sufrió fue un abuso. Pero además, porque la justicia tiene un montón de mecanismos de anticuerpos, sobre todo cuando se trata de denuncias contra los padres de las personas que son víctimas o que por lo general denuncian las madres. ¿Por qué denuncian las madres? No por, digo, como siempre esto es un caso a caso, yo tampoco vengo acá a decir que en todos los casos, digamos, el delito existió, porque yo no tengo cómo saberlo. Ni siquiera a veces conociendo bien el expediente uno tiene cómo saber que en todos esos casos que se plantean que son falsas denuncias, el delito existió. Eso no lo puedo saber. Lo que sí puedo saber, por mi trabajo de tantos años, es que la justicia tiende a revictimizar a la víctima de delitos sexuales, entre otras cosas porque es un delito que se comete en la intimidad y esto no lo digo yo, lo dice por ejemplo la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación para las mujeres. Son delitos que se cometen abusando de una jerarquía de poder, de una relación asimétrica de poder. Lo hemos visto muchas veces, padres que le dicen a sus hijas, bueno, si vos le contás a tu mamá que yo te hago esto, tu mamá se va a querer matar, van a pasar cosas muy feas, cosas que preferiría no contar en la radio, pero que existen y que hemos visto. Y en general la justicia tiende a pensar, por lógica, todos tendemos a pensar que eso no puede ocurrir, porque a todos nos cuesta mucho pensar que eso ocurre, pero ocurre. ¿Esto quiere decir que automáticamente toda denuncia sea verdadera? No, pero sí quiere decir que es imposible que todas las denuncias, como se está agitando hoy, sean falsas. Claro. Porque el camino de denunciar es muy, muy, muy difícil para las víctimas y para sus madres. Entonces, volviendo un poco al proyecto de ley, no es solo el proyecto de ley, es una campaña mediática que lo viene acompañando, donde, por ejemplo, se habla de 3 psicólogas de Rosario que son tres profesionales a las que se las ha demonizado como que integran una red que se dedica a fabricar denuncias falsas. Eso no existe. Puede haber, por supuesto, diferencias en cuanto a si sus informes están bien o mal hechos, pero no son las psicólogas las que determinan, por ejemplo, las medidas de prohibición de acercamiento. Eso lo hacen operadores judiciales que evalúan una situación. Claro, son distintos roles. Son distintos Una roles. cosa es el informe que da el profesional de la salud y otra muy distinta es lo que dice la justicia. Totalmente. Hay veces hay como una idea de mezclar todo para que se complique. Y sobre todo porque si demonizamos a esas psicólogas, que son de las poquísimas psicólogas que hoy están tomando casos de abuso en la ciudad, justamente por la persecución, porque estas psicólogas que hoy son denunciadas en la justicia, y que a mí uno de los abogados que la denuncia me dice, y es difícil de comprobar el delito, porque el delito por el que las denuncias es falso testimonio agravado, y ese delito quien la denuncia tiene que demostrar que esa persona cometió un falso testimonio a sabiendas de que era falso. O sea, es muy difícil. Es complejo. Es muy difícil de comprobar. Entonces, las denuncian a sabiendas que probablemente eso no prospere, pero también como una medida completamente disciplinadora y además para reorganizar el Poder Judicial. Porque ¿qué es lo que se pretende? Que ya no se le dé credibilidad a la voz de una víctima, que no se decidan medidas de separación inmediata, que eso, repito, lo deciden jueces, los fiscales y las fiscales empiezan una investigación. ¿Y qué es lo que dicen? A veces los fiscales archivan una causa o absuelven al acusado y la separación de este padre acusado de su hija o de su hijo continúa vigente y eso es culpa de esto que de esta, digamos, mal funcionamiento del Poder Judicial. Entonces hablemos del funcionamiento del Poder Judicial. Claro. Entonces, como que se mezclan muchas cosas y mientras tanto lo que se desalienta es la denuncia y eso es lo que están alertando un montón de organizaciones. Yo en particular estaba leyendo un trabajo del equipo latinoamericano de justicia y género que vienen trabajando hace décadas todos estos temas. Sonia, cuando escuchaba algunas informaciones sobre el tema, hablaban de el bajísimo porcentaje de denuncias falsas, digamos, reales, aunque parezca una contradicción. Es muy bajo el porcentaje. Según la Organización de Naciones Unidas,
es de menos del 1% a nivel 0, mundial. algo, claro. 0, algo. 0,9 es menos del 1% a nivel mundial. Las denuncias reales. Las falsas. Las falsas. Las falsas verdaderamente. Ok. O sea, las que son falsas de verdad. Bien. De 100 denuncias que se hacen, menos del 1% son Ok. falsas. De verdad. Las que son falsas, digamos, pero además, y ahí está buenísima tu pregunta, porque en la Argentina eso también está estudiado por la Procuración General de la Nación, y a mí este dato me resultó muy llamativo, porque en la Argentina se da un 3% de denuncias falsas. Uno Eso diría leí yo. más que la media, pero no, porque la mayoría de esas denuncias, de ese 3%, son denuncias por delitos económicos, por estafas, las falsas, o sea, hay un 3% de denuncias falsas, pero en su mayoría no son por delitos sexuales o del fuero de familia, son por estafas, por robos, por delitos contra la propiedad. Entonces, se agita que las denuncias falsas son un problema en cuestiones de género, pero en realidad en la Argentina justamente no está ahí el problema de las denuncias falsas. Porque no sé, entonces se mezclan dos temas. Claro. No, y además porque un 3% de denuncias falsas igual no es un gran número, pero digo, cuando vos las vas a mirar con lupa no son por cuestiones de género. Pero si uno la escucha a la senadora Lozada, si se ve en la jornada del martes, si se ve lo que sale todos los días en los medios de comunicación, pareciera que hay un deporte de ir a denunciar un delito sexual en los tribunales. Y quien dice eso, evidentemente no ha acompañado a mujeres que o son madres protectoras o han tenido que verse en la mayoría de las madres que terminan haciendo la denuncia, lo que te dicen es: yo al principio no lo podía creer. Cuando la psicóloga me dijo, cuando mi nene me contó, cuando mi nena me contó, yo quería buscar otra explicación. Por ejemplo, cuando la maestra me dijo que estaban estas conductas, para mí había cualquier otra explicación, yo no podía creer que... Y entonces se hace una campaña en base a algo que, yo repito, yo no me meto en cada caso en particular, pero se cuentan casos en los que a lo mejor no se ha podido comprobar el delito, pero también esto es así, que no se pueda comprobar un delito que se comete en la intimidad no es lo mismo que sea falso. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien. Hay un gris ahí muy, muy complejo. Muy complejo. Porque hay un terreno donde uno escucha a la víctima y no caben dudas de que hubo algo ahí. Y esa es la otra cuestión, que a lo mejor, esto yo ya no sé si me tengo que... pero hay actitudes de posesión sobre las infancias, sobre todo, que están tan naturalizadas. A ver... Actitudes de posesión sobre el cuerpo de las infancias, ¿no? Como de que es mi nena y yo puedo hacer lo que quiera. Hay algo de eso. Yo no quiero decir que esto le pase a todo el mundo, pero hay algo de la naturalización de que el cuerpo de las niñas y los niños les pertenece a los padres, que es algo que nos debería, por lo menos, hacer una pregunta como sociedad. O sea, y digo, para sacarlo de estos temas tan escabrosos, a veces uno en la calle le dice a alguien, no le pegues a tu hijo, qué sé yo, es mi hijo y hago lo que quiero. No, claro. no. O sea, no funciona así, claro. A propósito de esta jornada que vos estás mencionando, no quiero meter la pata, pero hubo una declaración que hizo mumucho ruido, que tiene que ver con el ex de Andrea del Boca, ¿no? Sí. Con el ex de Andrea del Boca, que salió en títulos de todos los diarios por mostrar su versión de toda la situación, ¿no? Ricardo Biasotti fue casi uno de los últimos expositores de esa jornada. En esa jornada también expuso Pablo Guisoni, que es otro caso muy conocido, con el que el diario Clarín sobre todo hizo mucha campaña. Yo repito, si hay algo que no soy es jueza, no conozco esos expedientes, no soy abogada ni jueza, pero... Ricardo Biasotti dijo que él esperaba alguna vez recuperar su vínculo con su hija, que ya es una mujer de 25 años, ¿no? Entonces, y Carolina Lozada, al terminar la jornada, cuando dice sus palabras finales, le pide disculpas porque le dice que le creyó a la otra parte. Pero acá no hay una parte que es Andrea del Boca, una parte que es Biasotti y nada más. Acá hay una mujer que hoy tiene 25 años y que elige no estar en contacto con su padre. Y yo no soy jueza, pero me pregunto si todo lo que dice Biasotti es verdad, ¿por qué una mujer de 25 años no quiere estar en contacto con su padre? Porque él habló de implantación de memoria, que es una de las barbaridades que... ¿Qué es eso? Bueno,
eso es todo un tema, A ver. porque una de las cosas que argumentan, hay una... Ya la palabra implantación me parece un montón. Claro. Esto es algo que ya casi no se habla, pero que a mí me parece que hoy es importante traerlo sobre la mesa. Hace unos años se usaba lo que se llamaba síndrome de alienación parental. Como eso ya fue comprobado en el mundo, que no es científico, que no existe ese síndrome, ya no se usa esa palabra. Pero ese síndrome de alienación parental, que fue creado en los años 70 por un pedófilo norteamericano de apellido Gardner, decía que muchas veces por rencor o por despecho, nunca se atreven a decir la madre porque saben que eso ya sería acusado de misoginia. Entonces dicen, uno de los progenitores implanta memorias en los niños en contra del otro progenitor. Bueno, esto se usó mucho tiempo en tribunales, pero esto es completamente erróneo y no es científico, y todas las sociedades científicas del mundo lo han desmentido. Entonces ahora eso no se puede usar más. Nadie habla de implantación de memoria. Bueno, Biasotti sí, pero digo, en general, en los expedientes ya no se habla de eso, se buscan otras formas porque se detectó, no en la Argentina, no en los tribunales de Argentina, sino en las sociedades científicas de Estados Unidos y de todo el mundo, que ese síndrome no existe, que es un invento de este señor. Pero cuando vos escuchás hablar de implantación de memoria, quiere decir que lo que están diciendo es que alguien le llenó la cabeza a un niño, como si la cabeza de un niño o de una niña fuera un recipiente vacío, y le contó cosas que no le pasaron para que las diga en contra de su otro progenitor. Pero ¿cómo puede saber una niña, un niño que no ha sido sometido a una experiencia sexual totalmente inadecuada para su edad, que esas experiencias se dan de esa manera? Eso no lo pueden saber porque alguien se los cuente. De todo esto, que yo no soy psicóloga tampoco, yo soy periodista, o sea, no sé de nada. Bueno, pero venís trabajando estos temas de hace mucho. Pero de todo esto se trata, cuando alguien dice implantación de memoria, tenemos que pensar que es eso, que están diciendo que a un niño alguien le puede decir que le pasó algo que no le pasó. Y a la vez, cuando una niña, un niño habla en cámara Gesell, que es un dispositivo, que es como una radio, donde los niños están hablando con una psicóloga, con profesional especializado, con profesionales especializados, y del otro lado del vidrio lo ve el juez, lo ven los abogados de la defensa, los abogados de la querella, pero la nena o el nene no está sometido a toda esa situación judicial. Ahí los niños y las niñas, si eso está bien hecho, hablan de lo que les pasa, pero a veces todo esto tiene escalas. No es lo mismo una piba de 15 años que un niño de 3. Obviamente, no puede verbalizar de la misma manera sus experiencias. Entonces, a veces es muy difícil hablar de estas cosas porque uno ve en la tele testimonios de personas que dicen: yo no hice nada, mi ex me odia, hija, vos nadie te abusó. Pero después vos ves los dibujos de esa misma nena y te das cuenta de que esa nena tenía una sexualización inadecuada para su edad. Bueno, no importa, yo digo no, sí importa, pero quiero decir, por eso yo no me meto en cada caso, porque cada caso requiere de un estudio muy específico. Pero sí combato que Carolina Lozada salga a decir que la inmensa mayoría de las denuncias por abuso son falsas. Eso es un intento de disciplinamiento y de acallar a quienes denuncian y a quienes apoyan esas denuncias. Ese es el verdadero objetivo de esto, justamente, sí, ¿no? Porque ese es el verdadero objetivo. Porque decíamos que la figura existe en la ley, que los porcentajes son bajos, es generar disciplinamiento, hacer este run run de temas y sacar todas estas voces, como decíamos, la del ex de Andrea del Boca, en estos momentos, ¿no? Para seguir metiendo palos en la rueda. Sí, y sobre todo para que ninguna otra psicóloga, por ejemplo, pienso en Rosario, ¿no? De las poquitas psicólogas que hoy toman un caso así, que digan, no, mira, mejor no, porque me arruina la vida. Me meto en un lío de aquellos. Y como digo, arruina la vida, y eso es justamente lo que dicen las personas denunciadas, ¿no? Me arruinaron la vida con una denuncia falsa. Pero son ellos, sobre todo, quienes van a los medios, porque yo conozco pocas madres que vayan a los medios con un caso de abuso. En general, tienden a proteger a sus hijas y a sus hijos y tienden también a querer que eso se termine, que esa pesadilla de estar viviendo eso se termine. Te quiero preguntar, Sonita, ¿por qué aparece en el proyecto la expresión de género
cuando en el Código Penal argentino no. ¿Cómo se hace para borrar esa tinta de algo que está hecho y discutido para bien y para mal hace mucho tiempo, ignorando? Claro, en el Código Penal argentino hay, por ejemplo, está el agravante del homicidio por mediar violencia de género. Esa frase sí existe. Lo que no existe son los crímenes de género. Eso así no. O sea, el abuso sexual está tipificado como abuso sexual y lo que lo caracteriza más que lo que lo agrava es la diferencia de poder, claro. la asimetría de poder. Yo creo que es parte también de que esto no es solo un proyecto de ley, aunque lo es también, sino que es sobre todo un proyecto mediático. Esto es una forma de mediatizar un problema que existe en la medida en que, por ejemplo, uno de los adalides de este proyecto y hay una campaña nacional contra las falsas denuncias, así se llama, es Marcos Barceló, que es un abogado de la ciudad de Santa Fe, y él es el abogado defensor de varias personas acusadas, y entre ellos el docente Trigatti, el docente Juan Trigatti, que ya está, digamos, fue absuelto en primera instancia, luego condenado por una cámara, y esa condena fue ratificada por otra cámara, porque había cámaras Gesell de 5 nenas y nenes contando lo que les hacía el profe Juan. Entonces, ellos salen a decir que esta es una falsa denuncia, pero los relatos de los niños no dejan mucho lugar a dudas, y de hecho las dos cámaras que revisaron la condena, la absolución de primera instancia, hicieron fuertes reproches al tribunal de primera instancia por no haber leído las cámaras Gesell de esa manera. A veces lo más fácil para la justicia es no escuchar la voz de las niñas y los niños y meter todo en la bolsa de este es el rencor de las madres. Pero por suerte vivimos en un país que ya hace muchos años, en 2006, modificó su código penal, se conoció en aquel momento como la ley Rosansky, y, por ejemplo, incorporó la cámara Gesell, cambió, por ejemplo, antes los delitos contra la integridad sexual eran delitos contra el honor, hoy son contra la integridad sexual, porque lo que el Estado argentino protege es la integridad sexual de una persona, no el honor de una familia o de un padre, de un marido. Que es para afuera, claro, que es diferente. Sonia, para cerrar, hablaste que el proyecto ya está en la Cámara Alta. ¿Qué recorrido pretende seguir? Mira, hoy es viernes. El miércoles tuvo dictamen de comisión. Sí. Carolina Lozada asegura que la semana que viene va a tener media sanción. Tienen los votos, sí. La Libertad Avanza tiene los votos para sacarlo. Carolina Lozada es de la UCR, pero bueno, votan en conjunto. Y luego va a ir además porque Patricia Bullrich también se puso proyecto al hombro. Uh-huh. Y después tiene que pasar a diputados. En diputados la pueden aprobar como está o hacerle modificaciones. Si le hacen modificaciones, vuelve al Senado. No sabemos, porque todavía no está ese poroteo. Había un proyecto de Lilia Lemoine en la Cámara de Diputados, pero si se aprueba, si tiene medias sanciones, es este el que va. Es incierto. Yo lamentablemente soy un poco... Después de la aprobación de la ley de la reforma de la ley de glaciares, soy un poco pesimista. Todo puede pasar, claro. Si llegaron si rompieron ese límite. Y si lograron ese consenso, el resto parece más fácil de lograr. Sonia, un placer recibirte aquí en la radio. Gracias por venir. Gracias. Nos dimos ese lujo, ¿viste? Claro, una analista de nuestra ciudad aquí en el programa. Bueno,